Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decía: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Tus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy el 19º domingo del tiempo ordinario. Este tiempo que, como todos ustedes saben, es un tiempo muy propicio para estar bien cerca de Jesús con un oído atento. Escuchamos el Evangelio cada domingo, cada día, tal vez muchos de ustedes lo meditan, ¿no? Como medio de oración profunda. Y es ahí donde encontramos que la voz del Señor siempre nos habla. No pocas veces me han dicho, después de misa, ¿no?, cuando me encontré con muchos de ustedes: Padre, parece que el Evangelio de hoy era para mí, o parece que lo que usted dijo me lo decía a mí. Bueno, es Dios quien está atrás de todo esto. Es Dios quien en su palabra viva y por el Espíritu Santo nos habla. Si nosotros tenemos un corazón así, disponible, abierto a Dios, un corazón en clave de fe, vamos a entender y vamos a recibir respuestas que nos van realmente a sorprender, a gratificar, que nos van a dar luz, realmente luz a la vida, porque es palabra de Dios. Dios nos está hablando como un papá, consejero, protector, que no deja de acompañar y de guiar a su hijo o a sus hijos en el camino de la vida, y que los conoce bien y conoce las circunstancias de la vida por las que atraviesan, y está ahí para darles el consejo oportuno en el momento adecuado. Así es nuestro Padre Dios. En su Hijo Jesús y en su palabra nos habla. Si tenemos un corazón así, abierto en la fe, y un oído de discípulo, es decir, un oído de creyente, está al lado del Maestro, vamos realmente a encontrar respuestas para nuestra vida, muchas más de las que imaginamos, que nos van a iluminar, porque la palabra de Dios es luz a nuestros pasos. Y hoy estamos continuamos meditando, continuamos reflexionando sobre el famoso discurso del pan de vida que leemos en el Evangelio de Juan, que ya hace unos domingos atrás comenzamos a leer, ¿no es cierto? El pan de vida. El tema central, el núcleo del mensaje, es comer a Dios, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que el alimento es fortaleza, y cuando uno se alimenta, come determinado alimento, ese alimento en el proceso digestivo nutre y pasa a ser parte de nuestro ser. Ya no es más el alimento que estaba afuera antes de comerlo, sino una vez ingerido ya se transforma en mí, en parte de mi vida biológica, ¿no? Y me nutre. Bueno, así Dios quiere que hagamos con Él. Es decir, comer a Dios significaría, usando el ejemplo, ¿no?, la analogía del alimento,
es esto, incorporarlo a mi vida, sabiendo que Él ya me incorporó a la suya. Comer a Dios y hacerlo vida en nuestra vida es comprender que de Él vengo y a Él volveré. De manera definitiva, pero ya en este mundo vivo en presencia de Dios, como dice el apóstol, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, meditar, escuchar la palabra, comulgar, hacer silencio para encontrarme con Él y contemplar en mi nada su todo y dejar que su espíritu penetre y se manifieste a su manera, como Él quiera, entregarle todo, vaciarme en Él, confiar. Eso es devorar a Dios, para que en esa perspectiva de entrega sea Dios quien hace su obra en mí. Él me va sanando, Él va obrando a su manera, haciendo lo que quiere, y lo que Él quiere hacer conmigo es lo mejor para mí. Yo me dispongo. Entonces lo voy a hacer, voy tomando conciencia de que Él es mi vida y yo soy su vida. Por eso nuestra realidad humana está divinizada, es lo que nos cuesta creer, porque estamos, como digo siempre, programados según los tiempos del mundo y nos olvidamos de lo esencial, de lo que está dentro, de lo que no pasará, porque nuestra vida terrenal y las cosas del mundo quedarán atrás, pero nuestra esencia divina, nuestra alma consagrada por el Espíritu, y esa presencia verdadera de Dios en mí, eso es eterno. Porque Él así lo quiso. Porque Él te ama, nos ama. Entonces, ir madurando esa verdad y yendo a lo profundo de nuestro ser, eso nos eleva. Y eso nos hace conscientes de que somos realmente hijos de Dios, herederos de lo eterno. Y eso nos ayuda también, con la sabiduría que el mismo Dios nos da, esa capacidad interior, a poner cada cosa en su lugar, para que no nos aplaste el mundo y sus preocupaciones y todas estas cosas humanas que nos tocan vivir en estos tiempos y siempre. Vamos un poquito entonces en esta línea, la palabra de Dios. Hoy se nos presenta esta primera lectura del libro de los Reyes. Todo hombre de Dios, cuando digo hombre de Dios, digo varón y mujer. Somos todos hombres y mujeres de Dios, que queremos servir a Dios de una u otra manera, con verdad. Nos tenemos que preparar también para la prueba, porque el mundo es hostil. Nuestros ambientes son hostiles a las cosas de Dios. Y aún nuestros ambientes religiosos, comunidades, encontramos gente hostil. Se muestra tal vez en apariencia, creyente, servidor, etcétera, etcétera, pero que en el fondo de su corazón no descubrió la verdad de Dios. Se transforman en hostiles, es decir, en combatientes de los que realmente sí quieren vivir como podemos las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Eso le pasó al profeta, y nada más que al profeta Elías, que es el prototipo, el más importante del profeta de Israel, ¿no? Para entrar en contexto y comprender un poquito el mensaje, tengan un poquito de paciencia si me extiendo, pero creo que vale la pena. Elías le tocó predicar en un momento donde el que reinaba en Israel era Ahaz. Ahaz era un rey, vamos a usar un término vulgar, chanta. Un tipo que le importaba un pito las cosas de Dios. Él hacía su vida y gobernaba como quería al pueblo. Era parte de la dinastía real, ¿no?, de los reyes de Israel, pero era un rey realmente ajeno a Dios, que no hacía la voluntad de Dios. De hecho, se había casado con Jezabel. Jezabel era una mujer pagana que adoraba falsos dioses, los dioses de Baal. Cuando Ahaz se casa con ella, abandona al Dios verdadero, al Dios de Israel, y la mujer tiene fuerza, ¿no? Y muchas veces la mujer domina los pensamientos, las costumbres y demás del hombre, y ella le inculcó su religiosidad. Y entonces Ahaz adoraba también a los dioses de Baal. Elías es enviado justamente a esto, a anunciar el error. Y en una ocasión, ahí en el Monte Carmelo, Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Era como los sacerdotes de esa religiosidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cada uno los desafía a ver dónde está el Dios verdadero.
¿Y cómo se homenajeaba o se entraba en contacto con Dios? A través de sacrificios. Entonces los profetas de Baal arman un altar, Elías arma su propio altar también. Ahí ponen la ofrenda, que es el holocausto, es decir, los animales que se sacrificaban como homenaje a la divinidad. Y una vez sacrificados, se los incineraba, se los quemaba. Entonces cada uno arma su altar con su ofrenda, con el sacrificio y la leña. Y entonces les dice, adelante de todo el pueblo, ¿no? Les dice Elías, bueno, comiencen ustedes, alaben a su Dios, pídanle a su Dios que sea Él quien encienda el sacrificio. Dice que están desde la mañana a la noche gritando, pidiendo, y Elías los mira. Y encima los carga, le dice, no, griten más fuerte, no vaya a ser que sus dioses estén dormidos, despiértenlos para que hagan el sacrificio. Y así pasa el día y no pasa nada. Cuando le toca a Elías, ¿qué es lo que hace Elías? Se las voy a hacer más complicadas, dice, para que vean quién es el Dios verdadero. Mojen la leña, mucha agua, como para que sea difícil encenderla. Y así sucede. Y en cuanto Elías invoca al Dios verdadero, al Dios de Israel, dice que del cielo vino un fuego que devoró instantáneamente el holocausto. Y ahí entonces el pueblo, que reconoció dónde estaba el verdadero Dios, se abalanzó contra los profetas de Baal y los mataron. Claro, esto llegó a oídos de Jezabel. Y bueno, como mujer dura de entendimiento, en vez de reconocer lo que reconocieron los otros, se endureció más el corazón, creció más la bronca y el odio contra Elías y le llenó la cabeza a Ahab para que lo asesinara. Por eso dice, ¿no? No pasará el día de mañana, lo amenaza, en que vos sufras lo mismo que le hiciste sufrir a mis profetas. Y el pobre Elías, ¿qué hace? Y se tiene que escapar. Se va al desierto. Y se va al desierto angustiado. Se va al desierto así como vencido, porque a pesar de que Dios respondió y que el pueblo vio y fue testigo, sin embargo, ahora corre peligro de muerte. Y angustiado se va al desierto y camina todo un día con el calor y nada y sin agua. Y entonces llega un momento en que cae en la tentación que podemos caer nosotros de darnos por vencidos. Se tira abajo de una retama y decide morirse. Le dice, Señor, ya está, no doy más, estoy cansado, no me dan la fuerza. Me quiero morir, dame descanso, ya. Y se duerme. Y entonces Dios le manda un ángel que le trae una galleta caliente y un poco de agua, que lo toca en el hombro y le dice, Elías, come, acá tenés algo para alimentarte. Dice que él se despierta, mira, come, toma el agua y vuelve a dormirse con la intención de morir. Y por segunda vez el ángel lo vuelve a llamar y le dice, come y bebe, le da otra galleta y otro poco de agua, porque todavía te queda un largo camino por recorrer. Vos no vas a decidir si te morís o vivís, esto lo va a decidir Dios en el momento que considere. Ahora tenés que seguir trabajando para Él, tenés que seguir cumpliendo la misión, tu vocación profética. Andá, porque tenés que llegar al Horeb. Y dice que alimentado con ese alimento que Dios le proveyó, él camina 40 días y llega al Horeb, donde brota agua y demás, la tierra de Dios. Bueno, hermoso es el texto, ¿no? Es una literatura realmente para leerla y gozarla, ¿no? Literalmente y espiritualmente. Pero lo importante es que saquemos realmente la respuesta, porque esto está íntimamente ligado después con el Evangelio. Jesús que hablará, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios? Y miren, todos nosotros, como les dije, solemos vivir experiencias semejantes a las de Elías. Nos sentimos muchas veces en el desierto. El desierto para la Biblia, ustedes saben, es signo de ¿qué? Es signo de inestabilidad. Es signo de estar en la nada, porque cuando uno se para en el desierto, mira para los cuatro costados y es todo lo mismo. Entonces uno está desorientado. El desierto que es sequedad, la aridez que es sed, necesidad.
peligro inclusive también. Nuestra vida pasa por desiertos, no desiertos de arena obviamente, sino esos desiertos interiores, donde estamos a veces superados por muchas cosas. Momentos de tristeza, de depresión, vivimos en un momento inclusive que ha generado psicológicamente en nosotros, en la mayoría, como una especie de cansancio, de sopor, cuesta. Es como hay que hacer un doble esfuerzo para comenzar el día y transitar el día, ¿no? Como que el cuerpo parecería no dar. ¿Qué le pasa al profeta? Y la tentación también está, como le estuvo en él. Bajar los brazos, decir no vale la pena, ya está, ¿hasta cuándo? No doy más, no puedo. Hoy Dios nos habla. Como les digo, cuando nos habla Dios en su palabra, no es una palabra que se dice, sino es una palabra que obra, es una palabra con poder, es una palabra que es eficaz, es creadora, es renovadora de quien la escucha y se alimenta de ella. Y hoy te está diciendo a vos y a cada uno, ánimo, de pie, porque todavía te queda un largo camino por recorrer, un camino de fe, un camino de esperanza, un camino de amor. Y como cristiano, como cristiana, vos también sos profeta en Cristo y tenés que ir a profetizar con tu vida, a transmitir lo que crees, porque tu fe es un mensaje, porque tu fe es un estilo de vida, porque estás ungida por el Espíritu, estás ungido por el Espíritu y contás con la gracia de Dios. No estás vacío, estás abastecido de Dios. Nos está hablando como el profeta. Y si creemos y nos seguimos alimentando de Él, nos vamos a sorprender y vamos a caminar esos 40 días que significan hasta el fin, hasta que Dios diga basta. Porque todavía nos queda mucho por andar y mucho por hacer, a pesar de que los tiempos no sean favorables. Por eso en el Salmo cantábamos, ¿no? Gusten y vean qué bueno es el Señor, hagan la prueba, véanlo, es decir, el desafío del salmista, ¿no? Hacé la prueba y cree en Dios, vas a ver qué bueno es el Señor, que Él te va a cuidar, vas a resplandecer, tu rostro no se avergonzará, el pobre invoca al Señor y el Señor lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Solo el Señor nos va a salvar de nuestras angustias. Solo el Señor nos va a salvar de nuestro pesar, de nuestra oscuridad interna, de la vida. Solo Él es nuestra luz, nuestra esperanza. Él, nadie más que Él. No nos equivoquemos y vayamos afuera o en otros a buscar lo que no nos pueden dar porque no lo tienen. Vayamos a quien realmente tiene lo que necesitamos, el alimento de la vida eterna, y ese es el amor de Dios. Ahí tenemos que ir. En la segunda lectura, como haciendo un paréntesis al mensaje del pan de vida, aparece Pablo en la carta a los Efesios, que nos aconseja y nos dice, no entristezcas a Dios, porque vos tenés el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es un Dios de vida, es un Dios de alegría, de amor, de misericordia, ¿no? Por eso les dice, eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. No pierdas tiempo dejándote llevar por ese mal espíritu que te hace daño, te amarga la vida y te genera una convivencia poco favorable. No, por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Experimentás en tu corazón la gratuidad del amor de Dios que te ama y te perdona y no tiene en cuenta tu pecado, porque te ama. Porque Él en Cristo ya pagó tu pecado, ya te liberó del mal y la condena. Ya no estás condenado, estás liberado y sos heredero de la gloria. Tu vida eterna está asegurada por el amor de Dios manifestado en Jesús. Entonces viví en consecuencia. Por eso dice, traten de imitar a Dios como hijos suyos queridos. Qué hermoso, ¿no? ¿Te sentís hijo, hija amada y querido por Dios? Como dice el apóstol, ¿o no? Porque si te sentís, entonces imita a Dios, que si es bueno y generoso con vos, te invita a hacer lo mismo con el otro, aunque el otro o la otra no lo sea. Aunque el otro y la otra estén buscando meterte trampas y calumniándote por los cuatro costados, porque sus corazones están inestables, oscuros, porque no conocen esto, aunque hayan dicho que lo conocían. Entonces, imita a Dios.
no te preocupes. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Cristo fue la ofrenda, el sacrificio, como en el Antiguo Testamento eran los animales que se calcinaban para ofrendar a la divinidad su homenaje. Es Cristo quien se hizo sacrificio por nosotros y en la cruz dio la vida y con su sangre nos redimió. Y el Padre en el sacrificio del Hijo nos perdonó, un sacrificio agradable a Dios que nos rescató a todos. Así tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que entender. Y para entenderlo, no con la razón, sino con la fe, es necesario intimar con Dios, estar con Dios, a solas con Dios. Y en cuanto al Evangelio, como les dije, es volviendo un poco al pan de vida, que siempre está en sintonía con la primera lectura. Hoy vemos a Jesús que dice que escuchó a los judíos que murmuraban contra él, porque él dijo, lo habíamos ya escuchado el domingo pasado, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahí aflora lo humano de la gente, de los que lo escuchaban, y les dice, ¿y este qué dice? Y sabemos que Jesús, el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, etcétera, etcétera, ¿de dónde, cómo dice que ha bajado del cielo? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando uno no está en sintonía con la fe y lo busca todo explicar con la razón, nos puede pasar lo que le pasa a estos judíos. Critican, pero si lo conocemos. Miren, siempre que escucho el Evangelio que se refiere un poquito a esto, ¿no? Me viene a la mente a veces nuestras propias actitudes, que solemos encasillar a la gente y que no vemos más allá. Pero si conocemos a si sabemos la historia de y ya lo rotulamos y listo, está condenado. ¿Por qué? Porque viene de una familia determinada, porque tuvo una historia determinada y nosotros lo condenamos, cuando Dios es todo lo contrario. Dios es una misericordia continua que siempre espera y da una nueva oportunidad. A Jesús le pasó lo mismo. ¿Quién es este que viene a decir que bajó del cielo? Y ahí Jesús luego trata de explicar lo que nunca van a entender. Por eso lo van a condenar a muerte. Lo que dice Jesús para ellos es un escándalo. ¿Cómo viene a decir que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Está loco. ¿Qué nos está diciendo Jesús, en definitiva? Sí, sacramentalmente venimos al altar a comer su cuerpo y su sangre sacramental, bajo la apariencia del pan y del vino, porque así Jesús se quiso quedar. Pero volvemos un poco a la idea principal. ¿Qué es comer a Cristo? ¿Qué es alimentarnos de Él? Es justamente abrirle el corazón. Es justamente creer en Él y alimentarnos con los medios que están a nuestro alcance para nutrirnos de su amor. Oración, contemplación, silencio, meditación, lectura de su palabra, sacramentos, comunión, confesión. Vivir en Dios, vivir una vida interior, cada día más fecunda, cada día más prolongada. Y así vamos a estar nutridos por la fe. Y esa fe nos va a dar luz, va a informar nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que podamos vivir en ese camino de libertad y de alegría, experimentando ya ahora en el sabor de la fe lo que un día será eterno y definitivo en el cielo. Y así el hombre viejo va muriendo, es el hombre atado al mundo y a los prejuicios del mundo y a las programaciones del mundo y de la tierra, para dar lugar al hombre nuevo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. De eso se trata. Por eso, mis queridos hermanos, nuestra vida solo responde, nuestra vida de Dios, ¿no? Cristiana, solo responde por la fe. No caigas en el error de querer pasar por tu entendimiento, tu razón humana, este misterio tan grande que nadie pudo entender desde la razón. Solamente los santos, los que se dejaron llevar por el Espíritu, los que humildemente se postraron ante la divinidad y dejaron que sea Dios quien hiciera lo que nosotros nunca podemos hacer, los que han llegado realmente a alcanzar el verdadero entendimiento, que insisto, no es un entendimiento racional, sino es un entendimiento espiritual. El entendimiento es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, que junto con la ciencia divina y el consejo divino operan en nosotros y nos van revelando lo que el mundo no sabe, lo que el mundo no va a entender nunca.
no pasa por la intelectualidad, pasa, insisto, por la fe y la piedad. La piedad también es un don que nos permite cada vez intimar más con Dios. Yo les invito entonces a la luz de la palabra de Dios, y me invito a mí también, ¿no? Que cada día, cada semana, después de que venimos al templo a adorar a Dios y a celebrar la Eucaristía y a alimentarnos de la palabra y del pan de vida, que en esta semana, en la vida de todos los días, no dejemos de tener nuestro espacio íntimo, profundo, personal con Dios. Que no dejemos de tener nuestro silencio de adoración, nuestro tiempo de entrega, donde apagamos, por así decirlo, la cabeza, dejemos que allá esté ahí stand-by, para abrir el corazón nuevamente en el silencio de la adoración y la contemplación, permitiéndole así a Dios que se nos revele en la paz. Vamos a ver que esa fuerza que nosotros permitimos, no es nuestra, pero que le permitimos va a meterse, va a sanar, va a penetrar nuestras zonas oscuras, nuestras heridas grandes aún. Nos va a dar esa gracia. Porque Dios nos quiere felices. Nos dice, yo te quiero feliz. Créeme que te quiero feliz. No te empecines en buscar por tus medios o por tu cuenta la felicidad, porque te vas a equivocar y no la vas a encontrar. Déjame que yo te la dé. Pero para eso entrégame tu corazón. Es lo único que te pido, que me entregues tu corazón y que creas. Lo demás me voy a encargar yo. No te preocupes. Nada ni nadie te engañe. El espíritu del mundo no te haga detenerte en cosas que no son importantes. Entrega todo. Miedos, culpas, angustias, tristezas, depresiones. Déjalo. No importa que estén. Eso para mí no es un problema. Siempre cuando hablo de esto, se me viene el ejemplo de la sombra, ¿no? Cuando uno camina, mira, está la sombra. La sombra, si quieren, es parte de nosotros, aunque realmente una sombra no existe. Porque no es más que una sombra, no hace nada. Pero es una proyección, nada más. Y si hay una sombra, es porque antes hay una luz que te ilumina. Entonces quédate con la luz que sí es verdad, y es la que te ilumina, y no te quedes con la sombra. Entonces, nuestras sombras, ¿cuáles son? Esas cosas de la vida, esas cosas raras que pasan por la cabeza y que son a veces, sí, fruto de una historia, de un pasado, de una herida, o varias de ayer. Pero son sombras, hoy no tienen injerencia en tu vida, a no ser que vos te quedes pendiente y alimentándolas. Entonces sí, los fantasmas no existen, pero si yo creo en ellos, me van a invadir el corazón. En definitiva, soy yo quien los crea. Entonces, hermanos, vivamos en paz nuestras sombras. Vivamos hasta con alegría nuestras sombras. Riámonos de nuestras sombras, que a veces tienen distinta forma, ¿no? Y nos pueden causar gracia si uno se sabe reír de sí mismo con un santo humor. Hay que tener buen humor. Hay que saberse reírse de sí mismo sanamente y no tomarse tan en serio en determinadas cosas, porque eso da bastante paz y libertad, ¿no? El buen humor, bien entendido, es también fruto de la santidad. Sí, quedémonos con la luz que nos viene de lo alto, esa luz que guía nuestros pasos por el camino de la paz. Queridos hermanos, demos gracias a Dios entonces, pidámosle a la Virgen, como siempre, cómo no recurrir a ella una y otra vez, a cada momento. Es mamá, cómo no recurrir a ti, mamá, para entregarte nuestro corazón y pedirte que nos ayudes con tu oración a poder nosotros cada día ser más dóciles, más humildes, más generosos con las cosas de Dios, para creerle a Dios como le creíste vos y decirle con humildad como vos, aquí estoy yo, Señor, tu siervo, que se cumpla en mí tu palabra, que así sea.